en este caso. Un mapa que, bueno, hemos dicho que lo vamos a trabajar con Google Earth para ir identificando todo lo que estamos viendo, lo que es el punto, lo que es la línea, lo que son los segmentos, los rayos de incidencia y también los ángulos. Ya más adelante van a ver en qué va a consistir, el cual va a ser un producto final con defensa de cada uno de ustedes. Así que vamos a ir trabajándolo, aún no, pero ya tienen que tener su plan. Hoy vamos a avanzar todo lo que es el ángulo para poder ir identificando cada uno de los elementos que se tienen. En este caso vamos a empezar entonces con el ángulo. Bueno, ya algo quiero que tomen en cuenta, por favor. Si bien se va a dejar ingresar a la clase, tomen en cuenta que la tolerancia que se da para el inicio son de, bueno, los 10 minutos que les doy, así que estamos en ese tiempo. Siempre les voy a pedir, por favor, que podamos entrar a tiempo para no tener que más adelante por el tema de asistencias. Yo entiendo y les comprendo que tienen las clases seguidas, pero hay que tratar siempre de no atrasarnos. ¿Está bien? Bueno, dicho ello, vamos a iniciar a trabajar lo que es el ángulo propiamente. La anterior clase hemos hablado de lo que era el segmento. Hemos ubicado que el segmento está contenido dentro de una recta, en este caso propiamente una línea recta. Hemos identificado que la forma de poder nombrar o poder graficar un segmento va a estar dado en función a la consigna que nos den. Nos pueden indicar a nosotros graficar el segmento AB comprendido en la línea L, que ya hemos mencionado a qué llamamos una línea, a qué llamamos un segmento, cómo representamos una línea, qué características tienen la misma. En este sentido, vamos a hablar ahora entonces de lo que es el ángulo. El ángulo va a ser también uno de los elementos que nosotros vamos a utilizar de manera constante en diversos ejercicios que se vayan a realizar, sobre todo donde vamos a tener que aplicar nosotros ángulos, cuando, por ejemplo, en los vectores y tengamos que resolver vectores por el método, en este caso del triángulo, del polígono, del paralelogramo. En cada uno de ellos nosotros vamos a tener que comprender cuál es la característica de un ángulo. Cuando estamos hablando de un ángulo recto, cuando es un ángulo complementario, un ángulo suplementario, ángulos internos, ángulos externos y las características que tienen los mismos. Pero debemos identificar cuándo es ángulo y cuándo no lo es, y de qué manera debe ser representado de forma gráfica. En ese entendido, vamos a definir al ángulo como la unión de dos rayos. Fíjense que no estamos mencionando que son dos líneas. No estoy diciendo son dos rectas. Estamos indicando que el ángulo es la unión de dos rayos. Y ya hemos definido también que el rayo es aquel que sigue una trayectoria orientada. Y un ejemplo, hemos mencionado que el rayo lo podemos ver a través de la difusión, en este caso propiamente de un rayo emitido por la luz, ya sea natural o artificial. En este caso, el rayo para nosotros va a estar como elemento principal para poder formar un ángulo. ¿Qué características debe tener? Debe tener en común que el ángulo, para poder estar formado, inicialmente nos dice tiene dos rayos. Entonces vamos a identificar, tengo mi rayo 1, tengo mi rayo 2. Y me dice que ambos deben tener un mismo origen. Es decir, tiene que haber un punto en el cual parta cada uno de ellos. Y nos dice que a este punto de origen se conoce con el nombre de vértice. Entonces, para nosotros el vértice del ángulo es el origen del cual se propagan o salen los dos rayos que tenemos para formar el ángulo. Pero no lo vamos a mencionar ahora como rayos, porque si mencionamos como rayo, vamos a confundir cuando estemos hablando de los rayos en óptica. Así que los vamos a denominar como lados. Entonces, una vez que tenemos nosotros los lados, vamos a poder identificar
que el espacio que se forma entre los dos lados que parten de un mismo punto de origen, es decir, del vértice, se denomina el ángulo. Ahora, ¿qué característica tiene este ángulo que va a ser medido? Inicialmente va a tener una parte numeral que va a estar escrita, va a ser 2 números, 1 número, 3 números, dependiendo del ángulo que nos indique la figura, y la característica es que debe estar acompañado del grado. En este caso nos dice que el ángulo debe ser medido en grados. Alguien dirá, ¿y qué grados? ¿Y por qué utilizamos en el transportador el redondito? ¿Por qué utilizamos esa medida? ¿A qué hace referencia? Cuando vamos a hablar de los grados, tenemos que manejar que tenemos, en este caso, una escala. Cuando hablamos de las escalas, el grado que nosotros vamos a utilizar no va a ser, en este caso, y eso no hay que confundir, no van a ser grados centígrados, no son grados Celsius, no son grados Fahrenheit, simplemente son grados. Muchas veces existe esa confusión cuando nosotros hablamos de grados. Alguien me dice, y suele suceder en algún examen, se me ocurre colocar a mí lo siguiente. Ya hemos definido inicialmente que tengo que tener entonces un rayo, vamos a hacer más gruesito, y debo tener otro rayo que debe partir del mismo vértice. Y me indica que voy a tener ahora en todo el espacio contenido lo que es los grados. Entonces yo dibujo de esta manera. No quiere extenderse, lo vamos a cerrar. Tengo los grados. Obviamente que hay que cuidar de no tener este error como está acá, de pasarnos de donde está el rayo. Pero lo vamos a acomodar que coincida. Listo. Cuando tenemos esta figura, yo les puedo colocar a ustedes lo siguiente. Para mí esto es, qué sé yo, 45 grados. Tengo de esta manera. Si yo les pongo a ustedes que si estos grados son 45 grados centígrados, tal vez son 45 grados Fahrenheit, o les puedo colocar ambas son correctas, o les puedo colocar ninguna. ¿Será que alguna de estas corresponde que utilicemos al hacer una gráfica? No corresponde ninguna, porque como les mencionaba hace un momento, cuando hablamos de otros grados, en este caso estamos hablando de una escala. ¿Y de qué tipo de escala estamos hablando? Estamos hablando de una escala de temperatura, que recién voy a poder hablar grados centígrados, grados Fahrenheit, grado Kelvin. Pero cuando hacemos gráficas, simplemente hablamos de grado. Y lo único que nos interesa en esta representación es el circulito que se pone arriba para representar al grado. Obviamente que cuando hacemos esta representación simbólica de los grados, también podemos considerar minuto, segundo y milésima. Alguien dirá, ¿y cómo voy a graficar yo 45 grados, 2 minutos, 3 segundos, 1 milésima? Tendríamos que manejar algún programa que nos dé esta exactitud para medir, pero como nosotros hacemos gráficas de forma manual y utilizamos el transportador, lo que podemos hacer con los minutos, los segundos, las milésimas es llevar no a una separación, sino unirlo en un número decimal. Pero los minutos, los segundos y milésimas al hacer una gráfica para nosotros no es muy representativo. Por ejemplo, tengo 45 grados, se me ocurre colocar 5 segundos, que simplemente se pone una coma. Esto lo vamos a agrandar. Si yo tengo de esta manera 5 segundos, 55 minutos, para utilizar mi transportador no va a haber mayor problema. Voy a manejar mis 45 grados. Y además utilizamos más esta aplicación
de los minutos, grados y segundos para hacer resoluciones analíticas, no tanto gráficas, así que no nos va a afectar mucho en la forma de representar. Pero ya hemos indicado, entonces, que para poder definir lo que es un ángulo para nosotros, nos dice que el ángulo es el espacio formado entre dos lados que parten de un mismo vértice. Entonces, ¿cuáles van a ser las partes para nosotros dentro de un ángulo? Inicialmente debe tener dos lados, debe tener un punto de origen o vértice y debe tener el ángulo. Y esto no solamente se va a hablar cuando se ven los ángulos, también hace referencia ya propiamente a los vectores. ¿Qué característica más debemos tomar en cuenta? Y es algo muy propio del rayo. Y les voy a poner el siguiente ejemplo. Y ustedes me dirán si es o no es lo mismo. Lo voy a disminuir. Me dirán, ¿es lo mismo representar el primero con el segundo? Jimena. Lice, no es lo mismo porque la primera está representada por dos rayos y las de abajo son solo dos líneas. ¿Cómo diferenciamos que es un rayo de una línea? La de los rayos tiene que tener sentido, en cambio de las líneas no solo son líneas. Muchas gracias, Jimena, estás en lo correcto. Cuando vamos a hacer la representación, y ustedes cuando ya trabajen vectores, dinámica, estática y todo lo demás, siempre se van a dar cuenta que al momento de representar tiene que tener la puntita de la flecha. En este caso nos va a indicar la dirección hacia dónde está. Ahora, si yo les pongo el siguiente ejemplo. Arriba estamos manejando naranja. ¿Estaríamos en lo correcto o no? En el tercero. ¿Quién me dice, estamos en lo correcto o no? Yo veo dos rayos. Veo que tienen un mismo punto. Veo que tienen el ángulo. ¿Pero está bien la forma de representar? No, Lice, porque no están partiendo de la misma vértice. Sí. No, exacto. Exacto, no parten. Si ustedes en algún momento ven este tipo de gráficos, le quitaremos este ángulo. ¿Qué tendríamos que hacer? Voy a tener que ubicar a mi primer lado. Y el siguiente, lo correcto es que esté en el mismo punto de origen y mantenga su sentido. Entonces recién ahora puedo decir que esto sí es correcto y este otro no. ¿Tenía dos rayos? Sí. ¿Veo que tienen en común un punto? Sí, pero la forma en la que está ubicada uno del otro no es correcto. Entonces, vamos a tomar en cuenta nosotros lo siguiente. Para hablar de un ángulo, vamos a tomar que debe tener dos lados, debe tener un vértice, pero este vértice debe contener el origen de ambos rayos y debe tener un ángulo que debe estar medido en grados. Ya ustedes han debido ver la tabla de conversiones para ver a qué equivale. Cuando hablamos de pi, cuando hablamos de radios, cuando hablamos de radianes y demás. Y si no lo han visto, vamos a practicarlo más adelante. Ahora lo que ya estábamos viendo un poquito, ¿qué sí es un ángulo y qué no es un ángulo? Necesariamente un ángulo puede formar cualquier medida, pero debe estar contenido bajo las características que hemos mencionado. Deben tener un mismo punto de origen
y salir ambos rayos. Pueden estar ubicados en cualquier posición, incluso pueden estar ubicados en línea horizontal o vertical, pero debe notarse el punto, el cual es origen para ambos. Podemos mencionar que los dos rayos, si están ubicados en este caso, y si no hay el punto, estaríamos hablando simplemente de la representación de una línea cualquiera. Para poder hacer las gráficas, se recomienda poder utilizar distintos colores. Y si no voy a utilizar dos colores, entonces simplemente poder identificar de manera precisa y hacer notar dónde está el punto de origen. Aquí podemos ver lo que no es un ángulo para nosotros. No es un ángulo cuando tenemos los dos rayos sueltos. Ninguno depende del otro, cada cual va a seguir la trayectoria que mejor le conviene y no voy a poder formar un ángulo porque no hay ese punto en común que debe existir. Ahora nosotros, ¿cómo realizamos la medición de los ángulos? Ya les he indicado que nosotros trabajamos con un transportador, que ese transportador a mí me va a dar los grados. Ya hemos aclarado que estos no son grados centígrados, no son grados Kelvin, no son grados Fahrenheit, simplemente son grados como una unidad de medida. ¿Medida de qué? Medida en la circunferencia que se va a recorrer. Cuando hablamos ahora de los ángulos, ¿cuál es el instrumento que se utiliza? El transportador. ¿Cómo es el transportador? Como ustedes pueden observar, tenemos estos que vienen partidos a la mitad, o también tenemos los transportadores que vienen de 360 grados. Alguien dirá, ¿por qué empieza aquí en 0 y por qué empieza aquí también en 0 por abajo y aquí viene por arriba? Si llegamos a lo mismo. Esta forma de colocar esos datos simplemente es para ver de dónde se está empezando a medir. Lo correcto siempre es empezar a medir del eje de las X positivas para poder hacer el recorrido. Y ya tomando en cuenta lo que es los catetos opuestos, adyacentes, el seno y el coseno, porque tiene su explicación. ¿Qué debemos tomar en cuenta del transportador? Que el transportador tiene una recta y un punto a los cuales se debe prestar atención. ¿Cuál es el punto al cual nosotros debemos prestar atención? Si ustedes tienen su transportador a la mano, van a poder ubicar que en el grado 90, que va a coincidir tanto a derecha e izquierda, tiene un pequeño orificio, un pequeño espacio, que a nosotros nos ayuda a situar de dónde a dónde estamos midiendo. Lo correcto es utilizar el transportador, como ustedes lo están viendo, ubicado en esa posición. Pero, nuevamente, va a definir también de qué tipo de figura estamos hablando. ¿Qué sí es correcto y qué no es correcto en el transportador? Recuerdan, inicialmente tenemos este dato que tomar en cuenta, porque tenemos esta línea. Esta línea roja que ustedes pueden ver es la línea que nos delimita a nosotros de dónde se debe empezar a medir y dónde debemos empezar a anotar. El espacio que lleva por debajo no representa nada porque, si ven, no tiene tampoco ya ninguna escala. Hay algunos transportadores plásticos que solamente vienen incluso hasta esta parte y esa parte ya no existe. Todo el transportador, todo el espacio está ocupado. Pero ¿qué ventajas tiene? Casi ventajas que nos va a ayudar a una medición precisa. Desventaja que con el uso vamos rompiendo o desgastando la parte inferior y perdemos unidades de medida. ¿Cómo vamos a ubicar el transportador y cuál es la posición correcta para utilizar? Tenemos nuestra línea roja, nuestra línea de referencia, que si nosotros ubicamos sobre el papel y empezamos a medir, no está bien utilizar, como les mencionaba, la parte inferior plástica, que no tiene ninguna medida, puesto que si yo quiero medir desde aquí y voy a llegar hasta aquí, diré, tiene 49 grados. ¿Estoy en lo correcto? No, porque el rayo 0 y A, o A si quieren llamar, pero siempre se denomina como 0, no coinciden con la recta del color rojo. El vértice 0 está en la posición correcta. Esto sí, es correcto para poder hablar del rayo que viene hacia arriba, pero en el caso del rayo A no estamos midiendo de forma correcta. Ahora, si vemos el siguiente, el rayo A sí está en la posición correcta, paralela, pero eso está paralelo, no debe estar paralelo,
debe estar sobre la misma línea roja. Y el punto cero debe estar el origen de estos dos rayos sobre este pequeño espacio. Y recién poder hacer una medición. Si ustedes ven el rayo que tenemos hacia arriba, aquí puede reflejar 49. En el siguiente va a estar por sus 44. Pero en ninguno es una lectura correcta. Si yo quisiera tomar en cuenta esto, no es una medida porque tiene este espacio en blanco. Ninguna de estas dos posiciones para poder graficar es correcta. ¿Qué sí es correcto? Como ya hemos mencionado, tenemos nuestra línea de referencia donde está ubicado el punto cero y el rayo que se va a contener sobre la misma debe estar encima, es decir, en la misma recta ubicada a 0 grados o 180 grados. Lo correcto es mencionar 0 grados porque ya les he mencionado que las medidas las empezamos a realizar sobre el eje de las X positiva. En este caso, al utilizar el transportador, hacemos la medida en sentido antihorario. ¿Por qué decimos antihorario? Ustedes saben que las manecillas del reloj se mueven ¿hacia qué lado se mueve? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Derecha. Antihorario estaríamos hablando hacia la izquierda. 50 grados, porque aquí tomamos 0 grados y llegamos hasta 50. Ubicamos nuevamente nuestro transportador y tenemos ahora 150. En ese sentido, cuando se hace hacia abajo, fíjense que ya se da la vuelta el transportador, tenemos 90 grados. ¿Por qué 90 grados? Porque tomamos en cuenta los dos rayos que van a contener al ángulo, que ya va a ser un ángulo recto para nosotros. Bueno, ya tenemos aquí más ejemplos de medidas. Aquí, por ejemplo, ¿por qué decimos 120-60? Porque se está midiendo en sentido horario. Que cuando hagamos los triángulos ya van a comprender mejor por qué se puede medir a la derecha y por qué se puede medir a la izquierda. Aquí tenemos otra posición que se está utilizando el transportador de manera vertical, que simplemente me da a contener los grados que tiene. ¿Dónde nosotros podemos ubicar ángulos en nuestra vida cotidiana? Podemos ubicar ángulos en el reloj, podemos ubicar en la mesa. Si ustedes ven en la mesa, uno de los más comunes es ubicar un ángulo recto de 90 grados. Podemos ubicar en las pantallas de nuestros televisores, de la computadora, en el celular. Podemos ubicar ángulos en los arcos, en las canchas. Otro tipo de ángulos que se pueden ubicar es en las esquinas. Podemos ubicar ángulos incluso en los pisos que tenemos. Si algún piso que ustedes conocen en la calle es de losetas, también podemos ubicar otro tipo de ángulos. Pero, ¿cuáles son para nosotros las unidades de medidas? A diferencia de lo que hemos ido viendo hasta ahora, del punto, de la línea, del rayo, de los segmentos, no hemos utilizado medidas. No hemos considerado en qué se puede medir. Obviamente que cuando hablamos de una línea, de un espacio, sabemos que estamos hablando de una unidad de longitud. Y las unidades de longitud pueden ser metros, centímetros, kilómetros, millas, pies y todo aquello que se pueda medir mediante la longitud. Cuando hablamos ahora de las unidades de medida para los ángulos, vamos a tomar en cuenta tres principalmente, que sería el radián, tenemos el grado centesimal y tenemos el grado sexagesimal. Pero nosotros, ¿qué utilizamos? Utilizamos la medida del grado sexagesimal, que eso es el nombre completo, es la forma correcta. Cuando yo les mencionaba hace un momento y veíamos anotado aquí 45 grados, o si yo les pongo aquí en esta opción 45 grados sexagesimal, ¿sería correcto o no sería correcto? O les puedo colocar en el examen, se me ocurre, 45 grados nada más.
nosotros tenemos que identificar que estamos hablando de grados sexagesimales, no solamente es grados, sino son grados sexagesimales, que es la unidad que vamos a utilizar. Pero no decimos en los ejercicios, dibuja el siguiente ángulo de 45 grados sexagesimales. Generalmente en los textos y en los libros ustedes lo van a encontrar solamente como grados. Pero lo correcto es decir grado sexagesimal, pero se lee como 90 grados. El grado sexagesimal, ¿pero de dónde viene? El grado sexagesimal es la 90ª parte de un ángulo recto, es decir, de 1 sobre 90. ¿Cuánto nos da 1 sobre 90? ¿Quién me dice? 90. ¿Cuánto? 1 sobre 90. 0,01 dice. 0,01. Si nosotros tenemos la siguiente figurita, estamos indicando que tenemos contenido un ángulo de 90 grados en este espacio. Pero, ¿qué nos representa a nosotros estos 90 grados? Estos 90 grados, para poder comprender cada uno de los cuadrantes que vamos a analizar más adelante, simplemente nos dice que en todo este espacio que se tiene, está dividido en 90 partes. Y tomar en cuenta un grado, o si lo mostramos mejor aquí en el transportador, cuando hablamos hasta aquí, hasta los 90 grados, vamos a tomar en cuenta que cada una de las líneas que ustedes tienen en su transportador es un grado, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y entonces vamos a llegar hasta los 90 grados. Si queremos llegar hasta los 180 grados, vamos a hacer el mismo ejercicio de 1 sobre 180. Si hablo de los 360, de igual manera. Cuando nosotros entonces vamos a considerar los 90 grados, que es un ángulo recto para nosotros y es un ángulo referencial por las características que va a tener en las funciones trigonométricas, lo único que nos están diciendo es que todo este espacio contenido se divide en 90 partes iguales para poder llegar a cubrir todo el espacio que se tiene. Cuando ustedes vean una esquina, las esquinas siempre nos representan los 90 grados. Pero hay que cuidar que la abertura que existe entre ambos sea igual. No podría haber una diferencia. Entonces, nosotros vamos a considerar que el grado sexagesimal es la 90ª parte de un ángulo recto, porque son los grados que se tienen. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros vamos a utilizar para medir los ángulos? Cuando hablamos de medir ángulos, ya hemos indicado que uno de los instrumentos claves que vamos a manejar es el transportador, pero también podemos utilizar la escuadra. La escuadra es una regla que en uno de sus vértices tiene un ángulo de 90 grados. Si ustedes tienen a la mano sus reglas, se van a fijar que en la esquinita, justo en la esquina que se muestra en la imagen, tiene un cuadradito dibujado, tal como pueden ver aquí. Este cuadradito, donde ustedes vean ese pequeño espacio o esa pequeña representación, nos dice a nosotros 90 grados. Sí o sí nos va a dar ese dato. Esta esquina, en este caso de la escuadra, nos sirve a nosotros para medir o comprobar ángulos rectos. Es decir, para poder tomar a los ángulos de 90 grados. Entonces, no solamente el transportador nos puede ayudar a medir a nosotros los grados, también vamos a poder tomar en cuenta la escuadra. Y en la escuadra, algo que se utiliza, pero no es muy usual para medir los grados, como ya tenemos a nuestra escuadrita, muchos toman en cuenta este punto, donde tenemos una imagen de un triángulo más pequeño, para decir que ahí son 45 grados. Pero esto no es exacto, porque
puede variar en función a la forma de la escuadra, forma no tanto, sino la forma interna que tiene, porque han debido ver que algunas escuadras vienen con figuritas adentro y no voy a poder ubicar el punto medio. En este tipo de escuadras, que son las más usuales que tenemos, sí me va a permitir, pero no es exacto, porque varía de fábrica a fábrica y me puede generar errores al momento de graficar o de medir. El transportador para nosotros igual es una regla, pero esta tiene la característica de tener la mitad de una circunferencia, la cual está marcada por grados. Es bueno utilizar este tipo de transportadores que tiene marcado cada uno de los grados. Hay algunas que no he visto mucho, pero sí las he visto, que solamente se marcan los grados principales. Y hay otro tipo de escuadras. ¿Alguien está con su micrófono, por favor? Hay otro tipo de transportadores que llevan la numeración en un solo sentido. Y para utilizar al otro lado hay que volcar. Y a veces esto me genera a mí también una variante. Es recomendable poder utilizar este tipo de transportadores que llevan la numeración tanto arriba como abajo. Pero siempre va a existir alguna diferencia entre el material de los transportadores que utilicemos. No vamos a poder encontrar, ni les voy a poder decir, esta marca de reglas es exacta para que puedan graficar, porque al medir los grados también nos afecta a nosotros el tipo de material con el que estamos marcando. Nos puede afectar el grosor del lápiz, nos puede afectar el tipo de papel, nos puede afectar el grosor de línea que vaya a hacer. Son muchos elementos que van a poder ocasionar algún otro tipo de medida. ¿Cómo clasificamos a los ángulos? Ahora sí, tenemos a los ángulos. Las siguientes características nos interesan. Uno, ya hemos hablado de 90 grados porque es un punto referencial, es indicado. Entonces, ¿qué nos interesa? Los ángulos menores a 90 grados, ángulos mayores a 90 grados, los ángulos rectos. Pero vamos a tomar en cuenta dentro de nuestra circunferencia cuáles son los ángulos notables, que lo vamos a hacer ahorita en una gráfica. ¿Cómo se llaman aquellos ángulos que miden menos de 90 grados, ya sean medidos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Son ángulos agudos. Pero ¿qué nos interesa? Que el ángulo que se forma entre los dos lados sea menor a 90. 89.9 podrá ser un ángulo agudo, sí, porque en los ángulos no vamos a hacer este redondeo, porque nos están dando esa medida para trabajar. A no ser que la instrucción me pida redondee los siguientes ángulos. El ángulo recto para nosotros es aquel que mide exactamente los 90 grados. Podemos ubicar los ángulos en cualquier esquina. Ángulos obtusos son aquellos que miden más de 90 grados. Ya que mida desde 91, ya es un ángulo obtuso. Que mida hasta los 179 es un ángulo obtuso. En el caso del 180 me dirán, 180 es mayor que 90. Entonces, ¿por qué no puede ser un ángulo obtuso? ¿Por qué no puede ser? Pero también es considerado para algunos autores obtuso, porque 180 es un ángulo notable. Y en este caso, cuando mide 180, el ángulo es conocido como extendido o llano. Pero no es muy usual. Lo usual es manejarlo como ángulo obtuso, ¿no? A todos los que están de 20 grados. Pero antes de dar a las rectas paralelas y demás, vamos a hablar lo que ya les decía. Cuando nosotros tenemos lo siguiente,
me interesa tomar en cuenta que tiene cuadrantes que se van a formar. Lice, En ¿podrías este caso, repetir? para Se poder... ha cortado. Lice, ¿Desde dónde no me han escuchado? desde que ha comenzado la explicación de... Exactamente, me acuerdo, de los ángulos. Solo dijo ¿De que hay que cuál? fijar a todos los ángulos como obtusos y de ahí se cortó. ¿Desde dónde no lograron escucharme? Jóvenes, Cuando dejó de explicar lo de los ángulos llanos, dice. hasta los ángulos llanos. Ya, entonces esta parte de poder considerar los ángulos agudos, rectos, obtusos, extendidos, no hay problema. No, Lice, eso se ha escuchado. ¿No se ha escuchado o se ha escuchado? Se ha escuchado. Se ha escuchado, ya. Lo que les iba mencionando es que dentro de una circunferencia, ¿qué nos interesa a nosotros poder identificar? No siempre vamos a tener a la circunferencia dibujada, pero cuando nosotros veamos que vamos a tener contenido ejes, que ese va a ser el nombre al cual vamos a denominar, ejes de abscisas, ejes de ordenadas, ejes de X, ejes de Y, nos interesa tomar lo siguiente. La figura de la circunferencia la vamos a dejar para poder hacer consideraciones con los ángulos, pero más adelante, cuando ustedes ya vayan aplicando en ejercicios, van a ver que la circunferencia no es necesaria, ya se va a sobreentender con la ayuda de los instrumentos de medición. En este caso, vamos a tomar en cuenta que tenemos dos ejes dibujados. ¿Qué nos interesa tomar en cuenta? ¿En cuántas partes se ha dividido la circunferencia con esta división? En 1, 2, 3 y 4. Pero no las vamos a llamar de esa manera. Para nosotros se va a denominar como cuadrantes. Y en este caso vamos a hablar entonces, en este lado, como les he mencionado, empezamos antihorario, vamos a tomar en cuenta que este para nosotros es el cuadrante 1 y se utilizan números romanos. Vamos a tomar en cuenta a este lado entonces al cuadrante 2. Por este lado vamos a tomar en cuenta al cuadrante 3. Por este lado vamos a tomar en cuenta lo que es el cuadrante 4. Yo les puedo preguntar en algún momento, el cuadrante, bueno, antes de preguntarles, vamos a terminar de completar. Vamos a tomar en cuenta también lo siguiente. ¿Quién se encuentra en este lado? Algo clave, ¿qué nos está faltando indicar? El punto de intersección, donde se encuentran tanto el eje de X y el eje de Y, este punto en este espacio, que ustedes pueden observar que se ha pintado de blanco, debe ser considerado como el punto 0. Y este punto 0 nos va a dar a nosotros, lo voy a hacer más grande para que puedan visibilizar. Este punto 0 nos da a nosotros la referencia de cuál es el origen cuando voy a hablar de lo siguiente. Por un lado voy a tener X, pero este lado corresponde a las X positivas.
Ya al hacer gráficas me van a entender mejor, aunque ya sé que ustedes esto ya lo saben. Y si no lo saben, igual lo vamos a trabajar. Tenemos entonces las X positivas, pero vamos a considerar que para que pueda existir el equilibrio, no solamente debo tener positivo, sino debo tener negativo. Ya tengo entonces ubicado donde tengo X positiva y X negativa, que siempre va a tener esa connotación de X y Y. En este caso, aquí arriba se va a ubicar las Y's positivas. Y por este lado vamos a tener a las Y's negativas. Yo les puedo preguntar en algún examen, el cuadrante 3 se ubica entre la X positiva y Y negativa. Mi siguiente opción se ubica entre la X negativa y Y negativa. Ustedes dirán sí. Esto tenemos que saber nosotros, cómo manejamos las tablas de conversiones, igualito, porque estos son datos que a nosotros nos interesa trabajar dentro de la circunferencia para tomar en cuenta cuando un ángulo es positivo o cuando un ángulo es negativo. ¿Qué nos interesa tomar en cuenta? Que la forma de medir el ángulo para nosotros, ya hemos indicado que va a ir en sentido antihorario. Entonces, hacia ese lado es donde se debe iniciar a medir los ángulos. Y va a seguir ese recorrido. ¿Qué tomamos en cuenta? Aparte de ser X positiva, en este espacio nosotros vamos a tener también lo que es el ángulo 0 grados. No es lo mismo que mencionar punto 0 que mencionar 0 grados. El punto 0 es simplemente eso, 0, donde no tiene ninguna otra representación. Pero cuando hablamos de grados debe llevar necesariamente la forma gráfica de representar, que sería los 0 grados. Cuando hablamos ahora en el cuadrante, dentro de este mismo cuadrante, en las Y's positivas, en este punto se ubica para nosotros los 90 grados. Cuando tengo ahora la X negativa, en este punto se va a ubicar los 180 grados. Cuando tengo ahora en la Y negativa, en este punto se ubica los 270 grados, que son ángulos notables. En este mismo espacio donde yo estoy ubicando a los 0 grados, tengo que tomar en cuenta lo siguiente. Se hace el recorrido de toda la circunferencia. Si bien voy a tener al punto 0, también en este mismo espacio, contenido en la X positiva, voy a llegar a los 360 grados. Es decir, va a dar una vuelta completa. Y entonces vamos a determinar que una vuelta completa para nosotros tiene 360 grados. Estos datos a nosotros nos interesa conocer para poder trabajar dentro de la circunferencia con lo más notable que se tiene. Pero, ¿qué otros datos también nos interesan? Cuando hablamos ahora de la formación de los ángulos, que hemos visto los ángulos rectos, dentro de la circunferencia, ¿cuántos ángulos rectos tenemos? Tenemos 4. Tenemos aquí 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos ángulos llanos tenemos? ¿Quién me puede decir? Dos, Lice. ¿Solo 2? ¿Dónde están esos 2 antes? Dime a ver. Bueno, el primero sería del 0 grados, ¿no? Al 180 y el segundo a partir de 180 superior, ¿no? Arriba de 180 hasta el 360. ¿Ya? ¿Quién más ve otros ángulos llanos? Está bien lo que dices hasta ahí, pero ¿dónde más tenemos? ¿O será lo único? Otro sería de 90 a 270. ¿Ya? El de la Y el 100. otro de 90, bueno, del otro lado derecho y el lado izquierdo sería, Lice. Exacto. Muchas gracias, Humberto.
Entonces, ¿qué podemos decir de esta circunferencia? Si yo les pido solo que me describan la circunferencia, una circunferencia está compuesto por dos ejes, en este caso el eje X, el eje Y. Tenemos ubicado 4 cuadrantes. En estos 4 cuadrantes podemos identificar que cada uno ya lleva signos positivos, negativos. Puedo determinar que cada uno tiene un grado y estos grados nos van a ayudar a identificar los espacios que se están recorriendo o los espacios que se tienen. ¿Qué otra característica podemos mencionar de esta pequeña gráfica? Que se debe empezar a medir los grados ubicando el transportador en el punto 0, ubicar a 0 grados sobre el eje de las X positivas y medir en sentido antihorario. Entonces vamos a tomar en cuenta esas características iniciales. Estamos hablando también de los cuadrantes, pero también nos falta hablar de algo. Nos falta tomar en cuenta en la circunferencia qué relación tiene pi. ¿Quién me puede decir qué relación tiene pi con la circunferencia y los grados? Con el pi, Lice, podemos medir los grados. Por ejemplo, 2 pi equivalen, si no me equivoco, a 360 grados. ¿Estamos seguros con eso? A ver. O 180, era, no me acuerdo muy bien, Liz, pero era uno de los dos. Está bien tu relación, pero pi... Te escucho, Alex. Creo que también, no importa de qué lado midamos, o sea, la total circunferencia siempre nos va a dar el valor de pi, si no me equivoco. Si medimos de extremo a extremo, de cualquier lado, ¿no?, de la circunferencia, siempre es pi, no importa, digamos, el tamaño de circunferencia. Creo que es un dato igual. Estamos bien en ello, pero vamos a determinar pi. Mencionabas, Humberto, ¿cuánto serían 360 grados? 2 pi, y si hablamos de un ángulo recto sería pi sobre 2, o sea, pi medios, equivalentes a 90 grados. Antes, vamos a anotar esta relación. Aquí no tengo mi símbolo de pi en el teclado, pero como ya va a ser hora, lo vamos a anotar así. Luego se los voy a corregir. Sería, en este caso, estamos hablando de pi medios. Sí. ¿Cuánto sería en 180? Que nos ayude Alfredo. ¿Cuánto sería en 180? Sí, Lice. ¿Cuánto sería pi para 180? ¿Tendrá división o no tendrá división? ¿Alguien que le pueda ayudar a Alfredo? ¿Quizá Alex? No tiene, Elisa. Ya, no tiene, está bien, muchas gracias. Entonces solamente es pi. En 270, ¿cuánto será? Si estamos hablando solo de la vuelta de la circunferencia. 3 pi medios, Elisa. Sería 3 pi medios. Está bien. Si hablamos de 360, ¿cuánto hemos mencionado? 2 pi. 2 pi. Y si hablamos de 0 grados, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? Pi sabemos que es un número, sabemos que es 3.1416. Y ya estamos ubicando en cada cuadrante. Pero para 0 grados, ¿tendrá algún valor? Si yo pongo lo siguiente, ¿estaría bien? Sí, dice al final la multiplicación da un producto de 0, ¿no? Exacto. Todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces, si alguna vez nos preguntan cuánto vale pi en 0 grados, 0 pi, para poder determinar que no tiene ningún valor. Para nosotros esto es clave, lo del cuadrante.
para que podamos empezar a trabajar ya más adelante en la ubicación gráfica de un ángulo, de un rayo, de los lados y de los elementos. Sobre todo identificar en los cuadrantes cuáles son las características que se tienen. ¿Alguna duda o consulta? Si me preguntan si el documento lo voy a subir, sí, lo voy a subir. Voy a colocar el símbolo que corresponde a pi y lo voy a subir. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Todo claro? Sí, Lisa. Sí, sí. Ya no nos va a faltar mucho para concluir, más que poder la siguiente semana hacer la parte de rectas paralelas, perpendiculares y cómo ubicar en rectas los ángulos. Pero no nos va a llevar mayor tiempo. Así que la siguiente semana les voy a pedir que cada uno de ustedes tenga ya el plano que les he pedido. Les voy a mostrar, por ejemplo, no, todavía no les voy a mostrar. La siguiente semana vamos a trabajar sobre sus planos para que ustedes puedan hacer la identificación. ¿Cuál es la idea? El poder identificar cada uno de estos elementos en una situación concreta y real. En este caso se necesitan los planos, una vista satelital, ya les he indicado, pero solamente donde se vean las callecitas y los bloquecitos y los cuadraditos, para que podamos trabajar. Una vista satelital sin relieve, en este caso, solamente calles. Ustedes me dirán de qué tamaño, hasta dónde voy a abarcar, que pueda verse la ubicación de donde viven, por lo menos un manzano completo, por lo menos un manzano, para que no sea muy tedioso el trabajo que vayamos a realizar. Entonces, la siguiente semana, por favor, concluimos con rectas paralelas, perpendiculares y ubicación de ángulos para poder empezar a trabajar sobre su plano. Si no tenemos más dudas ni consultas, bueno, les dejo que vayan a su siguiente clase y nos estamos conectando el siguiente lunes. Que estén bien, estimados estudiantes, cuídense mucho. Hasta la siguiente clase. Hasta luego, Lisa. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Salud, Lice. Igualmente, cuídense mucho. Hasta luego.